Habiendo detectado entonces la necesidad de agrupar datos para que dentro de ciertos límites puedan ser contados los valores que se obtienen para la variable, vamos a proceder a ilustrar el procedimiento. El primer paso que hay que llevar a cabo es la de determinar el rango. El rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. El valor máximo lo podemos determinar con la función máximo de un rango de valores. F2 a F110. Y el valor mínimo con la función min de F2 a F110. Podemos así entonces calcular el rango como la diferencia entre 65 menos 20. Quiere decir que hay una edad de 45 años entre el valor mínimo y el valor máximo. El segundo paso corresponde a determinar el número de clases o de intervalos entre los cuales vamos a hacer el conteo. El número de clases es igual a 1 más 3.3 por el logaritmo base 10 de n. N es el número total de individuos, de clases, de registros. Los vamos a contar con los datos que tenemos disponibles y corresponde a que el número de datos y de registros que tenemos son 109. De tal forma que el número de clases es igual a 1 más 3.3 por el logaritmo base 10 de el 109. Entonces, el número de clases recomendables es de 7.72. Es indispensable que redondeemos porque el número de clases es un valor discreto. Lo vamos a redondear a un valor superior. Después de este paso, lo que continúa es determinar el ancho de cada clase. El ancho de clases es igual a el rango entre el número de clases. Entonces el ancho de clases es igual al rango que teníamos, que era de 45 años, entre el número de clases. Esto significa que cada clase, la distancia entre los límites deberá ser de 5.625. Aquí también, por estar trabajando con números enteros, es aconsejable que redondeemos, lo haremos a 5.6, redondear a un decimal. Y es así como ya podemos, habiendo hecho estos tres pasos, pasar a la construcción de la tabla de distribución de frecuencias. Lo que hemos hecho es establecer que vamos a tener clases entre un límite inferior y un límite superior. Es decir, haremos el conteo entre rangos. El primer límite inferior podemos establecer que sea el valor mínimo que tenemos. Entonces vamos a hacer el primer conteo de 20 a el límite superior de esa clase será el inferior más el ancho de la clase. Quiere decir que el primer conteo lo realizaremos entre
el número de personas y de pacientes que están entre 20 años y 25.6 años. Para agilizar la construcción de nuestra tabla, sabemos que el límite inferior siguiente deberá ser un punto 0001 superior al límite superior de la clase anterior. Entonces lo fijaremos en 25.60000. Lo haremos visible en nuestra tabla añadiendo el paréntesis cuadrado que indica que el límite superior cierra en 25.6. Para poder hacerlo el ancho de clases, nuevamente el cálculo volveremos a hacer contra 5.6. Para copiar haremos absoluto la suma, que siempre será constante e igual a 5.6, que se encuentra en la celda K24. Así es que de esta forma ya podemos arrastrar la copia de nuestra fórmula hasta 64.8. Veremos que tenemos que incluir un rango en el que esté incluido el 65, que es el valor máximo que tenemos. Estos serían los rangos de las clases entre las que haremos el conteo. Estas dos límites corresponden a los valores de la variable. Ahora los valores de la variable se encuentran entre límites. La siguiente columna que calculamos es la frecuencia. Para calcular la frecuencia no podemos utilizar la función anterior de contar sí, porque contaba entre un rango con un criterio exacto. Sin embargo, aquí tenemos que contar entre límites. La función de Excel que hace ese cálculo es una que se llama frecuencia. Esta función calcula la frecuencia con la que ocurre un valor dentro de un rango de valores y devuelve una matriz vertical de números con más de un elemento de grupos. Los argumentos que tiene esta función es los datos en donde se va a hacer el conteo, que incluye desde el F2 hasta el F110, que es el rango de los datos, y los grupos corresponden a los límites superiores entre los que lleva a cabo el conteo. Nuestros límites superiores son 25.6, 31.2, etc. Se cierra la función y tenemos el resultado del primer número, que corresponde a 16 personas que se encuentran entre 20 y 25.6. Esta función vimos que es una función que funciona en las matrices y es necesario llevar a cabo el siguiente procedimiento para rellenar las columnas que se van a contabilizar. No es prudente hacer solamente la copia. Si los sumamos, vemos que no corresponde a los 109 individuos y que hizo un cálculo, aunque hagamos fijo nuestro rango. De cualquier forma, nunca obtendremos lo que esperamos. Entonces, lo que es necesario hacer es lo siguiente: sombrear, y una vez sombreada la matriz en donde van a quedar los resultados, incluyendo donde está la función editada, presionar F2 y posterior a esto al mismo tiempo la tecla Control, Shift y Enter. Es así como el Excel nos ayuda a poder calcular la frecuencia entre rangos de datos. La frecuencia relativa se calcula ahora entonces dividiendo la frecuencia entre el total de datos
la frecuencia acumulada, como anteriormente lo hacíamos, sumando el renglón más lo anterior. Y la frecuencia acumulada relativa, como lo hemos hecho con anterioridad, dividiendo el valor de cada uno de los renglones entre el total. Damos el formato de porcentaje y verificamos los totales de la frecuencia acumulada y los totales del porcentaje. Es así como hemos construido nuestra tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. En el siguiente video procederemos a la gráfica del histograma, del polígono de frecuencias y de la ojiva. Gracias.